debe ser ese tipo de experiencias en Dios las que nos deben de sostener en esta etapa que sabemos que es fin. Si usted lee conmigo en el capítulo 6 de Isaías y verso 1, vamos a leer solo 2 versos y vamos a orar. Dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Yo quiero que ponga atención a esto. Y la orla de su manto, solo la orla, una bolita. ¿Sí? ¿Sabe lo que son las orlas? ¿No? ¿Quién sabe lo que son las orlas? Es como una bolita, ¿verdad? De su manto, dice, una cosa pequeña. Llenaba el templo, solo la orla. ¿De qué tamaño sería la visión que estaba viendo Isaías si lo manejamos en base a la proporción de la orla? Que podría tomarla yo con mi mano y solo eso llenaba el templo. ¿De qué tamaño sería Dios sentado en su trono? Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Hemos visto que hay creaciones como los serafines de 6 alas. Probablemente los querubines de 4. Y los ángeles y arcángeles de 2. Interesante, ¿verdad? Como que las alas o el par de alas define más la jerarquía angélica. De esos seres que fueron creados, no sabemos cuántos millones de años, porque son seres que si Dios no está sujeto a tiempo, tampoco ellos. Aunque indudablemente tuvieron un inicio. Dice, con 2 de esas alas cubrían con 2 cubrían sus pies. Interesante, ¿verdad? Y con 2 volaban. Padre, en esta mañana te pedimos, Señor, que por medio de la unción de tu Espíritu Santo hallemos gracia delante de ti para ser instrumento, Señor, para que la palabra, Señor, que has puesto en nuestro corazón para trasladar a este pueblo que te ama, sea una palabra, Señor, que nos permita incursionar en tus esferas. Sea una palabra, Señor, que nos haga meditar en nuestros caminos. Y sea una palabra que nos dé esperanza. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, que todo estorbo en las mentes, toda preocupación, toda enfermedad física o en el alma, todo estorbo, Señor, sea quitado en el nombre de Jesús, para que nuestros corazones estén pendientes, Señor, de lo que tú quieres decir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No todos estamos familiarizados con las creaciones que el Señor trasladó, o mejor dicho, creó en determinado momento, con fines y propósitos bien definidos. Dios no hace nada al azar. Y lo que llama la atención de estos seres, de los cuales la Biblia nos habla pocas cosas, quisiéramos que nos hablara más. Y es que es llamativo que las fuentes extrabíblicas, es decir, lo que no está en la Biblia, especialmente esotéricas, gnósticas, parece que tuvieran más revelación sobre estos seres. Por supuesto, lo que dicen no vamos a ir a aceptarlo así por así, pero usted sabe que a veces las verdades de Dios, algunos grupos, no necesariamente cristianos, a veces las logran atisbar. ¿Me estoy dando a entender? Las logran ver. Y es llamativo que obviamente nosotros podemos poner los pies sobre la tierra sobre estos temas en base a lo que la palabra dice.
ni siquiera en base a experiencias que alguien pueda tener. Sin embargo, yo no he escuchado en mis 40 y pico años de cristiano experiencias con serafines. Tal vez usted estará pensando, así se llamaba mi compadre allá en el pueblo, serafín. Pero esta palabra viene de una raíz griega, saraf, que significa ardiente. Y en realidad, serafín, que es una palabra hebrea en plural, porque son serafines, podríamos traducirla en nuestro idioma de una manera muy sencilla, son seres ardientes. Y parece que su función es estar cubriendo y protegiendo como guardianes la santidad de Dios. Cuando nosotros vemos que Pablo recibe revelación y dice que Dios habita, especialmente haciendo alusión al Elyon, el más alto, habita realmente en luz inaccesible. ¿Ha oído usted eso? ¿Sí? Luz inaccesible. Y esa palabra lo que quiere decir es que esa luz no permite la presencia absolutamente de nadie. Quizá nosotros no podemos imaginar lo que significa, por eso cuando al profeta le abren los cielos. Yo le decía ayer a los jóvenes, realmente yo estoy cansado de tanta gente que en diferentes actividades por el mundo entero decreta cielos abiertos. ¿Cómo no, chon? Creen que con solamente proferir el decreto, y por cierto, yo creo que el que decreta es Dios, no los hombres. Así que tengamos cuidado con usar palabras que se nos pegan viendo a ministros en la televisión, porque casi todos decretan. Y decretan cuando Dios no ha dicho nada. Porque si realmente Dios los llevara a profetizar, que es muy diferente, las palabras son importantes, las cosas sucederían. ¿Cuántos profetas vinieron a visitar Guatemala en todas estas últimas décadas y decretaron un montón de cosas y no se cumplieron porque Dios no habló? Pero es interesante, hermano amado, que estos seres, los serafines, volviendo a ellos, quizás son seres ardientes, seres de luz, porque indudablemente la luz inaccesible de la santidad y gloria de Dios como que los hace ser así. A ver si me doy a entender. Un hombre como Moisés también tuvo una experiencia subiendo al monte y estando ahí por 40 días y 40 noches, y la presencia de Dios le impactó de tal manera que produjo una luz en su rostro, un reflejo de la gloria de Dios. Así que estos seres son seres que a uno le llaman mucho la atención y que quizá no se enseña mucho acerca de ellos. Pero indudablemente en el verso 2 dice que encima de él había serafines. Yo no sé de qué tamaño son. Ayer una hermana me hacía la pregunta, hermano, ¿será que los serafines también reciben algún tipo de mandato para venir y operar entre los hombres? Y a primera pensamiento, el primer pensamiento que me vino a mi mente es que probablemente no, porque están realmente ellos, diríamos que preparados exclusivamente para guardar la santidad de Dios, pero en ese momento que yo hablaba, el Señor me recordó algo. Y lo vamos a ver dentro de un momento. Porque un serafín, Isaías estaba en la tierra. Cuando él dice, yo vi al Señor, ¿usted cree que esa puede ser experiencia suya? ¿De verdad lo cree? Algunos los veo muy incrédulos. ¿Cree usted que va a poder decir un día,
Yo vi al Señor. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, hermano. Yo sé que usted quiere ver, si es mujer, a Brad Pitt. Aunque sea de lejitos, dice. Pero ¿verdad que se emociona la gente cuando ve a un gran artista o a una gran actriz? ¡Ay, ahí va fulanito de tal! ¿Verdad que sí pasa eso? Si don Otto Pérez Molina, el excelentísimo presidente de Guatemala, cuando visita alguna iglesia, porque hay iglesias que les gusta rozarse con los políticos, y a veces les hacen sus ceremonias. Yo como a veces me gusta observar para que no me cuenten. Cuando vivía allá en San Cristóbal, para no mencionar nombres, solo ya di la ubicación. Oí que me mandaron, no sé de dónde, una invitación para ir a una ceremonia que se llama Te Deum. Eso es latín. Averigüe usted por qué. Te Deum. El Te Deum evangélico. Porque el Te Deum católico ya lo hacen. Y es una ceremonia para orar por el presidente entrante. Entonces me fui a sentar yo a una de esas sillas, muy cómodas, por cierto, para dormir. Estaba lleno el recinto, porque fíjese que ese templo parece que se llena a la mitad de la capacidad, en un domingo normal como el de hoy. Pero como iba a llegar don Otto, se llenó completamente el templo, porque iban a llevar las autoridades políticas. Me imagino que si viniera un alcalde aquí, usted vendría a ver por lo menos cómo es el alcalde, ¿verdad? Pero hermanos amados, si aquí está la presencia de Dios y la podemos percibir por el Espíritu y podemos atisbar con los ojos de la fe, indudablemente que quedaríamos sumamente cortos de tener la visión que este profeta recibió y las grandes dimensiones que le mostraron de qué tamaño era Dios. Porque nosotros lo vemos reflejados como un hombre de 1,80 cuando Dios tomó carne. Y tal vez nos queda muy en la mente la idea de un Cristo que se debilitaba, se cansaba porque tomó cuerpo humano, y quizás se nos olvida lo grande que es Dios, lo maravilloso que es. Quizá por eso Juan también, cuando recibe o tiene la experiencia de subir, porque es otro hombre de carne y hueso, no alien, no extraterrestre, que tiene la oportunidad de ver también el cielo abierto. Yo quisiera tener esa experiencia, hermano. Una experiencia de ese tipo sí vale la pena. Nosotros queremos tener otras cosas, pero esos serafines dice que daban voces el uno al otro, no dice cuántos, pero daba voces el uno al otro diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Hermano, qué maravilloso. Y es que me parece que en la Biblia, cuando aparece una triada como esta, a esto se le llama triada de 3. Santo, Santo, Santo. Y esa frase solo aparece aquí en Isaías, en el Antiguo Testamento, y una única vez en el Apocalipsis. Me parece que es una fórmula, si usted quiere,
para identificar el trabajo perfecto de Dios o la identidad perfecta de Dios. Algunos, dice Mateo 25, se van a referir al Señor en el final de los tiempos y le van a decir, Señor, Señor. Solo dos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos. En tu nombre hicimos esto y aquello. Pero lo inaudito del pasaje es que dice, el Señor al cual él se refirieron como Señor, Señor, les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tengo la impresión que entonces faltó un señorío, porque usted y yo no es casualidad que somos también tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. El Señor quiere ser Señor de su espíritu y ya lo es desde el momento que usted nació de nuevo. La batalla continua del Espíritu Santo es que el señorío de Cristo logre tomar su alma. Esa alma complicada. ¿Cuántos tienen aquí un alma complicada? Mi alma es complicada, la suya también es complicada. ¿Le juega rudo su alma? ¿Verdad que su alma, a veces usted amanece triste o amanece contento? Porque las emociones son como la Coca-Cola. Si usted agita la Coca-Cola, va a subir. Así son las emociones, ¿verdad? Adrenalinazos. Pero inmediatamente como la Coca-Cola. Así que una vez nos sentimos en el cielo y otra vez nos sentimos en el suelo. Porque así son las emociones. No confíe en sus emociones. Confíe mejor en lo que el Espíritu Santo está haciendo en su espíritu. Toda nuestra vida cristiana, el Señor va a tomar el control para establecer su señorío en el alma, para que el alma se deje. Amén. Fíjese que el doctor Ríos nos enseñaba que el alma es femenina y el espíritu masculino. Y se nota, ¿verdad? Y entonces debe haber un matrimonio entre su espíritu y su alma. Yo sé que las hermanas van a ver para otro lado, pero ¿verdad, hermanitas amadas, que cómo cuesta sujetarse a los esposos? ¿Verdad que cuesta? Especialmente si usted tiene matriarcado ahí heredado. Y estos países parece ser donde el hombre dice, aquí mando yo, si no está mi mujer. Porque el machismo lo que genera son matriarcados. Yo no sé si sabía usted eso. Porque el macho nunca está. Y tiene que ser la esposa la que tome el papel de hacerse cargo de todo. Y ahí se genera un matriarcado. Que por supuesto en la Biblia no es, está penado el matriarcado. Es casi una maldición el matriarcado. Entonces, si en esa unión que nosotros vivimos, a la mujer le cuesta sujetarse, y por eso cada vez que en el Nuevo Testamento abordan a la mujer, dice, mujeres, sujetaos. ¿Lo tiene usted? Hermanas, ¿ustedes tienen subrayado eso en su Biblia? No, hermano. Son muy sinceras ustedes, ¿verdad? Así al alma le cuesta sujetarse al espíritu. El alma, cuando uno mira, ya tomó decisiones, porque ahí está la voluntad. O se maneja con un montón de conceptos en su mente, el alma, para tomar el control. Y cuando uno siente, usted se ha dado cuenta que cuando nos dejamos manejar por emociones, nos equivocamos. Pero cuando nosotros esperamos las decisiones del Espíritu y el alma se sujeta al Espíritu por medio del Espíritu Santo, entonces las decisiones son mejores. Ahora, note usted ahí cómo estos seres que cuidan la santidad de Dios, como que lo rodean, estos seres
también tienen funciones y me di cuenta que como que los serafines también, si Dios les da una función, la vienen a realizar. Insisto, Isaías estaba aquí. Puede ser que se haya salido del cuerpo. Porque Juan lo llevarían al cielo con cuerpo o se lo llevaron sin cuerpo. ¿Ah? ¿Se ha puesto a pensar usted? Él estaba orando ahí en la isla de Patmos, en la cárcel. Su dieta, pan y agua, seguramente. Estaba preso Juan. Dice, en el día del Señor, vi yo al Señor. Tuvo revelación Juan, y seguramente su cuerpo estaba aquí, pero él andaba en otras esferas. Quizá eso pudo haber pasado con Isaías. Así que, si seguimos leyendo, dice el verso 4, estamos en Isaías 6, capítulo 4, dice, y se estremecieron los cimientos de los umbrales. ¿Qué umbrales? Él está viendo el cielo, hay umbrales en el cielo. Es que, hermano amado, ahí hay palacios. ¿Cuántos dicen amén? Ya lo dice muy claramente el Evangelio de Juan, cuando dice, en la casa de mi Padre, el Padre tiene casa. Y nosotros la conocimos en la preexistencia, aunque no nos acordamos. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si no fuera así, dice Cristo, el Hijo, os lo hubiera dicho. Voy pues, fíjese, ¿para qué se fue él? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Usted ya sabe cómo va a ser su mansión. Quizá usted está endeudándose toda su vida. A 30 años están sacando las casas ahora, ¿verdad? Porque las cuotas están muy altas. Quizá usted se va a endeudar 30 años por una casa en la tierra y de repente cuando ya vayan 5 años de pago, se va. Pues que se quede para que el anticristo o los que se quedaron tomen posesión. ¿No será mejor, hermano amado, ahorrar en el banco del cielo? Subir nuestros bonos allá donde dice que la polía y el orín no corrompen. Y que cuando lleguemos, hermanos amados, encontremos una mansión tan maravillosa como jamás alguien puede pensar aquí en la tierra. Yo no sé si usted ve esas series de ricos y famosos. Mansiones de 15 millones de dólares. Y son las chiquitas, son las de campo. Ahora que fuimos a Dominicana con mi esposa, llama la atención que qué buena economía tienen los dominicanos, por lo menos ciertas familias, ¿verdad? Pero me encontré con que hay 5 aeropuertos en la isla. Ya no volamos de Panamá a Santo Domingo, sino que directamente de Panamá a Punta Cana, un lugar turístico. Y mire las cosas que le da Dios a uno. La vía donde nos pusieron, hermano, dice que la alquilan a $500 la noche. Una gran casona, solo para Yadira y yo. Dije yo, Señor, qué especial eres tú, ¿verdad? Yo si me hubiera quedado con un hermano en su casa, no hay problema. Pero es que el dueño de la vía es cristiano. Fíjese usted. Yo no sé si por eso me enfermé, porque en las noches me metí a la piscina. No muy nado, solo como perrito. Pero qué rico, porque como hay un calor, uno se baña 3 veces al día. Y cuando uno está saliendo del baño, está sudando otra vez usted. Pero esa mansión
no se compara a la que me están haciendo arriba, hermano. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que es gratis. Por eso, ¿de qué tamaño será el templo y los umbrales de ese templo que dice que sus cimientos se estremecieron a la voz del que clamaba? Y la casa se llenó de humo. O sea que ahí arriba hay casas. ¿O no? Gloria a Dios. Entonces, Isaías es chiquitito ante esa visión. Dijo, ¡ay de mí! Porque perdido estoy. Miren lo que sucede cuando verdaderamente uno está delante de la presencia de Dios. Hoy mucha gente se cree acreedora de ver al Señor y que el Señor le hable y esto y lo otro, pero yo no los veo impactados. Por eso, ¿sabe por qué? Yo creo con todo mi corazón el testimonio del doctor Ríos cuando vio al Señor y el Señor apareciéndosele, le confirmó su ministerio. Cosa que hoy la mayoría de apóstoles, cuando uno les pregunta, ¿y usted vio al Señor, hermano? Cambiemos de tema. Porque cuando él cuenta su testimonio, se emociona de recordar al Cristo que le fue presentado y nos da características y nos da muchas cosas, hermano. Él ve hasta el pelo del Señor moverse. Y fue tal el impacto que él cuenta que se tiró a los pies, solo que en el momento que lo quiso agarrar, como lo quiso agarrar María. Bueno, María sí lo agarró y le dijo, no me retengas. En ese momentito se desapareció. Y dice él, porque no me quedé parado. Pero indudablemente uno no sabe cómo va a reaccionar. Y entonces Isaías dice, ay de mí, pues soy hombre de labios inmundos. ¿Sabe qué me gusta a mí de los ministros de Dios en la Biblia? Que son sinceros. No pretenden ser lo que no son. Era un profeta de Dios, llamado legítimamente. Y él, al igual que Jeremías, que dice, antes de que estuviera en el vientre de mi madre, te di por profeta a las naciones. Igual Isaías, antes que estuviera en el vientre de su madre, también lo dieron como profeta a las naciones. Pero de esos profetas sí me gustaría a mí oír. Como que están en extinción. Aló. Pero él reconocía que delante de la santidad de Dios, lo que estaba viendo, hermano, él era un simple mortal con labios inmundos. Si un profeta reconoce eso, hermano, ¿cómo estaremos nosotros? No habla de suciedad afuera. Habla de la naturaleza que tenemos adentro. Y que hace que el profeta reconozca su mancha, su inmundicia. Y en medio, estoy en el verso 5, de un pueblo de labios inmundo habito. Así que yo sospecho que todos los que estamos aquí también tenemos labios inmundos. Pero estamos anhelando que el Señor haga algo. Que el Señor opere algo en nosotros. Acuérdese que habla de labios porque de lo profundo del corazón habla la boca. A mí me gusta oír a la gente de qué habla. Y algunos hablan más del deporte. Fíjese que yo le voy a ser sincero, yo me emociono cuando Guatemala gana algo, porque soy guatemalteco. Ya no bailo el son con las notas de la marimba.
Al fin y al cabo nunca aprendí a bailar. Ahora solo danzo para el Señor. Y me gozo, fíjese, porque yo no hice los ejercicios aeróbicos que se hacen en las fiestas del mundo. Pero qué lindo que cuando el Señor me enseñó a mover mi cuerpo, que a algunos les da pena. Ay, dice. Algunos no tienen libertad corporal. ¿Cómo lo va a alabar usted integralmente? Con el espíritu, con el alma. Por eso llora, ¿verdad? Y con el cuerpo. Deje ya su ancestro presbiteriano, hermano. O bautista. Porque ahí quieto uno, ¿verdad? Tan quieto que se dormía en la banca. No, hermano, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad, ahí hay libertad para adorarle, dice el canto, para bendecirle. Hermano, use su cuerpo. Yo le entiendo a algunos porque cuando yo empecé, hermano, yo creía que era malo aplaudir. Peor si levantaba las manos. Porque a mí me enseñaron otra cosa. Pero tome libertad. Tome libertad, hermano. Entonces, dice, porque han visto mis ojos al rey. Cuando usted ve al rey, su realidad es mostrada. Por eso yo sospecho que los cristianos de estos tiempos tienen muy pocas experiencias con Dios. Saben mucho de la Biblia, pero hay poca experiencia con Dios. Estos grandes hombres tuvieron tanta experiencia que después escribieron la experiencia. Nosotros podemos escribir hasta libros y no tener experiencias, quedarnos solamente con la teoría. El Señor de los ejércitos. Ahora, note usted que el profeta reconoció su situación. Yo no sé si usted esta mañana va a reconocer su situación, hermano. Que somos necesitados. Es cierto que a la iglesia venimos bien planchaditos, ¿verdad? A veces medio planchados. O bien planchaditos. Porque mire, hermano, yo no quiero motivar. A la iglesia venga con sus mejores galas. ¿Por qué lo guarda para las fiestas? Ahí los veo yo todos chancles a ustedes. Traduzca por favor a los jóvenes de esta generación que no saben lo que es chancle. El chancle es el bien vestido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien entacuchado. Yo tengo calor, pero para mi Señor, entacuchado. Porque yo estoy delante del Rey. Amén. No guarde el traje de la primera comunión o de su boda, que ya no le queda porque está mero hermoso. Pero a mí me llama la atención por qué los varones, y se lo digo a ustedes los de casa, casi nunca los veo con saco. Mucho calor, hermano, en la carpa. ¿Algunos de ustedes conocieron las iglesias centroamericanas en el interior de la República, hermano? Una vez tuve la oportunidad de ver, ahora ya cambió, la iglesia El Candelero de Oro en San Marcos. Ahora es una iglesia, una mega iglesia. Pero en ese tiempo eran centroamericanos. Y entré así a ver, porque yo andaba de visita ahí con Luisito. Y todos los varones con saco negro. Todos. Interesante. Hoy me imagino que ya no. ¿Usted sabe que hay iglesias que ahora llegan con ginas? ¿Con bermudas? Sí. Con sus lentes oscuros. Así llegan a las iglesias ahora. Porque ya no está el Rey. Así que, hermanito amado,
Varón, un día lo quiero ver bien tacuche. Vaya pues, lo dejo en libertad que lo haga. No va a ser que usted ya no venga el otro domingo. Pero para el rey lo mejor. Yo le aseguro que en su guardarropa usted tiene los vestidos de gala. Para cuando repiquen recio, diría mi mamá. ¿Verdad que sí? Mire, cuando son las graduaciones, ¿cómo se ponen las hermanas? Bien bonitas, elegantes. ¿Aló? Para los cumpleaños, ¿cómo se ponen? Bien. No estoy diciendo que no venga bien, pero ¿no cree usted que puede venir mejor? Porque vamos a estar con el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Mire, a mí no me ha entrado el síndrome del abuelito que todo lo guarda. ¿Se da cuenta usted que los abuelitos todo lo guardan? Cuando se mueren, llegan los familiares y encuentran todos los regalos que le hicieron. Saber que le entra uno de grande, ¿verdad? No, hermano, a mí no me va a entrar eso. Yo cosa que me regalan o que compro, me la pongo ese día si puedo. Puede ser mi último día, mejor bien vestido. Pero volvamos al punto. Reconoció Isaías su situación. Porque delante de la santidad de Dios todo palidece, hermano. Aunque usted tenga buen apellido, hombre. Que venga de una casa de abolengo. Esos son puros cuentos, hermano. Delante de Dios, nadie queda parado. Lo lindo es que ese atributo de santidad, cuando nacemos de nuevo, nos mete el ADN de Él para que seamos santos nosotros también. Por eso dice, sed santo porque yo soy santo. Aleluya. Dele fuerte el aplauso al Señor. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Que Dios dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Si eres profesional, qué bueno, porque te va a servir solo para la tierra. 30, 40, tal vez llegas a los 50 años de profesión. Nada más. Pero a mí me escogieron desde antes de la fundación del mundo para ser santo como mi papá. ¿Y a ti también? Entonces enfócate. Que tus esfuerzos vayan dirigidos hacia hacer realidad lo que Dios escogió para ti. Si usted y yo entendiéramos que cada vez que permitimos el pecado en nuestras vidas, bajamos de nuestro nivel que Dios preparó para nosotros. Cada vez que nos damos el lujo de pecar, estamos perdiendo identidad. Por eso dice que uno de estos personajes, los de 6 alas, voló hacia mí. ¿Qué experiencia tendría Isaías? Voló hacia mí. O sea que sí tienen incursiones entre los hombres. ¿Lo lee usted ahí? Hacia Isaías. Uno de los serafines. Pero llevaba algo. Como son seres ardientes. Ahora yo tengo que entender que ahí había carbones encendidos. Porque dice que con un carbón encendido en su mano y no se quemaba. Es que no es humano, ¿verdad? Alguien estará pensando en aquel que se convierte en fuego, ¿va? Como los superhéroes. No, hombre. Ese llevaba un carbón encendido en su mano. A mí me llama la atención que Dios usa cosas. Solo que ese carbón encendido no es como el carbón. No va a agarrar un carbón, usted se lo va a poner a tojo malcriado cuando dice una mala palabra y le ponga
No, así no, ¿verdad? Pero era un carbón encendido, un carbón ardiendo. Ellos eran seres ardientes. Lo que le llevó, quiero que usted me entienda, que si eran seres ardientes, lo que llevaba era una proyección en ese carbón, que no sé de qué material era. Que había tomado del altar, había un altar con las tenazas, dice, solo que lo lleva en la mano. Y con él tocó mi boca. Hay operaciones de Dios. ¿Quién aquí, así con honestidad, cuando no era cristiano, hablaba malas palabras? Un rosario de malas palabras. Levanten bien la mano, sí. Ok, bastante gente. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces uno oye personas, ¿cómo choca? ¿A usted le choca eso ahora? ¿Cómo choca? Yo a veces voy a comer con mi familia y atrás hay patojos y hasta hombres hablando unas tapas que me dan ganas de decirle, pero como son grandes y yo no muchito, ¿verdad? Decirles, miren, ¿sabe qué hacía mi mamá? Yo no sé si usted se recuerda, pero mi mamá tenía muchos dichos de los abuelitos. Cada vez que mi mamá oía a alguien hablar así, decía, lustre. Porque eran los lustradores los que hablaban así, porque se desarrollaban en la calle. Y me imagino que hay lustradores que no hablan de esa manera. Cuando había respeto por los demás, uno podía decir, mire, aquí hay damas, aquí hay niños. ¿Qué les importa, hermano? Hablando unas cosas tan terribles, pero algunos de ustedes tuvo la experiencia que, algunos me han contado eso, que cuando bajaron las aguas del bautismo, salieron y muchas cosas ya no las hacían porque son operaciones espirituales. Ahora yo quiero pensar, hermano, que estos seres que viven en la santidad de Dios podrán estar interesados que usted y yo tengamos operaciones de Dios donde podamos nosotros, hermanos amados, internamente ser transformados en nuestra alma. Dice, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios. Pero mire lo que va a producir. Y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. ¿Cuántos quieren una operación de esas, hermano? Indudablemente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero continuamos pecando, hermano. No debe ser parte de nuestra naturaleza, ¿no? Pero el pecado a veces nos alcanza, porque como que bajamos la guardia, ¿verdad? Hay otros cristianos que andan detrás del pecado, el pecado anda corriendo y ellos los van a alcanzar. No, ahora la cosa es al revés, que el pecado va detrás de nosotros, pero nosotros vamos corriendo más rápido y que no nos alcance, y que no nos alcance. Jugando tenta, ¿verdad? No me vas a tocar, no me voy a dejar. ¿Usted se ha dado cuenta que los cristianos, hermano, percibimos cuando el pecado nos está invitando? El pecado llega de muchas formas, muchas tentaciones. Por eso, jóvenes, hay que cuidarse. Qué especial que las señoritas decidan llegar vírgenes al matrimonio. Eso es una decisión personal. Pero mejor aún todavía que los jóvenes varones también decidan llegar vírgenes. Para hablar de aspectos que muchas veces afectan a la juventud. Y por supuesto a todos, ¿verdad? Si nos descuidamos. Yo quiero que me acompañe en los minutitos que nos quedan al último libro de la Biblia, capítulo 4 y verso 1.
Yo no había relacionado estos personajes, los serafines. Algunos que van a estudiar un poquito mejor esto, porque siempre hay algunos más acuciosos, se van a dar cuenta que seraf también se traduce serpiente. Y eso sí nos complica, ¿verdad? Pero ¿sabe usted que en el original el ser que engañó a Eva era un seraf? Y entonces yo meditaba hoy en la mañana, Señor, ¿cómo un serafín estaba en tu presencia? Aunque la Biblia no lo muestra. Pero todo lo que, si partimos del principio que todo lo que sale de la mano de Dios sale perfecto, ese ser era un ser luminoso. En algún momento se le apagó la luz y terminó siendo un instrumento del diablo. La cosa está más gruesa. Si seres como los ángeles, esa tercera parte de los ángeles que cayeron, por eso hay ángeles caídos, y dice que hay lugares reservados para los ángeles caídos. Otros están encarcelados y no van a salir de ahí hasta que sean echados en el lago de fuego. Dice que Dios no quiso socorrer a los ángeles, pero sí socorrió a la simiente de Abraham, que somos nosotros, porque somos hijos de Abraham por la fe. ¡Aleluya! Déjeme leer rapidito para hacerle contexto. Después de esto, capítulo 4, verso 1, vi una puerta abierta en el cielo. Este es Juan. Y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo. Note las similitudes con la voz que movía y estremecía los cimientos de los umbrales en el caso de Isaías. Como que están hablando cientos de años después de la misma experiencia. Y dice, hablaba conmigo y decía, sube acá, Juan, y te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu. ¿Nota? Al instante estaba yo en el Espíritu. Se lo llevaron en espíritu. Y vi un trono colocado en el cielo. Y a uno sentado en el trono. La misma experiencia de Isaías. O sea que allá no cambian las cosas porque Dios es inmutable, sin importar si pasan 1000 años. ¿Me está siguiendo, hermano? Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arcoíris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces, truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero era semejante como al rostro de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y llego a lo que me interesa. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas. Entonces, parece ser que estos seres vivientes, aquí, de los que se habla aquí, también eran serafines. Porque encuentro 2 similitudes muy fuertes que tenían estos seres vivientes, 6 alas. Y esos, como nos lo mostró Isaías, eran los serafines. Pero la otra similitud más poderosa que yo encuentro es que estos también decían, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era,
el que es y el que ha de venir. ¡Aleluya! Si esos estaban tan cerca de la presencia de Dios es porque eran serafines. Y hay mucha tela que cortar, pero el tiempo se me fue. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está en el trono y adoran al que vive por los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Usted sabe que eso es lo que vamos a hacer nosotros por toda la eternidad? ¿Por qué no practicamos bien ahora? Hermano, ¿por qué nos cuesta tanto postrarnos en el templo? Y le voy a decir una verdad que espero que no se enoje conmigo. ¿Sabe por qué no lo hacemos muy a menudo? Porque no lo hacemos en casa. Porque el adorador que tiene la experiencia de postrarse en su casa, ya por naturaleza le es fácil postrarse en cualquier lugar. Yo le pido al Señor visitaciones tan maravillosas aquí como en los hogares, que lo único que nos quede es tirarnos al piso. Yo le pido al Señor que haga de cada músico, cada cantor, cada director, verdaderos adoradores. Porque son los que nos conducen. Amén. Que sus vidas tengan santidad. Porque tienen un privilegio maravilloso. Yo sentadito allá hoy tuve una visitación tan bonita, ¿verdad? Tan especial. ¿Sabe qué me ponía el Señor? Que enseñemos a los niñitos a tocar instrumentos. Yo no sé cómo le vamos a hacer. Pero que sabe tocar guitarra, que le enseña a un niño a tocar guitarra. Toca trompeta, que le enseña a un niño a tocar trompeta. Yo miraba aquí, no tenemos espacio, pero yo miraba qué bonito sería tener una arpa aquí. Violines. Porque es para el Santo de Israel. Qué lindo sería tener una pequeña sinfónica aquí, hermano. Porque es para el rey. ¿Y sabe qué? Si su hijo aprende un instrumento, va a dejar el Wii. Yo me asusto de los jóvenes que tienen Wii. Porque es caro. Más caro que un instrumento. Y ahí andan agüitándose la mente. Cuando podrían. Hermano, usted tiene que tener visión para sus hijos. Especialmente aquellos que tienen hijos pequeñitos. Me contaron algo muy bonito. Usted sabe que Dara, que oramos el domingo pasado por ella, como Mariana viene o está cerca de los ambientes de alabanza, dice que ayer estaba ella inquieta, ¿verdad? Y la trajo donde donde se oía la alabanza y se calmó, porque en el vientre siempre oyó alabanza. Amén. Hay ministraciones, hermano, poderosas. Yo cuando oí eso dije, va a ser una adoradora. Va a amar la alabanza. Si usted ama la alabanza en la casa, aunque tenga destemplados los oídos a los demás, usted canta. Y canta. Y alaba a su Dios. ¿Verdad que sí? O usted se mantiene todo empurrado. Otra vez, lavando plato. O lavando la ropa. No, hombre, alabe. Y el oficio se le va a ir más rápido. Los que trabajan, aunque no podemos cantar para que nos oigan, podemos cantar en el pensamiento.
Mire, a mí me gusta mucho, yo no me estoy predicando a mí mismo, pero fíjese que me pasa, yo creo que le puede pasar a ustedes, estoy seguro que le pasa. Yo amanezco con cantos en mi mente. Cantos que se me quedan ahí en mi mente, ¿va? Y es una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero me están ministrando. Ya deje la ranchera que le gusta a usted, hombre. No, a usted no le gustan las rancheras. ¿Qué aprenden los güeritos en la tele? A bailar y a cantar como Talía. O como aquella que dicen que es bruja, la que mueve el vientre. ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo? Shakira. Dicen que es bruja. Bueno, ¿por qué no los güiritos de 5 años? ¡Ay, esa bulla de ese patojo! Ahorre para un violín, hombre. Para una trompeta, para un saxofón, de acuerdo al tamaño de los hijos. Y tráigalos a ensayo. Yo sueño con un grupo de niños. Fíjese que lo voy a tener que hacer yo. Medio sé de música. Pero qué bonito sería un corito de un coro de niños, ¿verdad? ¿Qué dice usted? Se puede, hombre. Ahí vamos a encontrar las voces del futuro, si el Señor tarda en venir. Y si no, los preparamos para allá, que sean adoradores. Por eso yo me gozo, mire, yo como observo, una hija de la hermana Lorena de chiquita, danzando aquí, ya no la miraba danzar, hasta ayer la vi danzar. Porque conforme van creciendo, no sé qué pasa. Pero hermano amado, la libertad en el espíritu para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, yo creo que debe de estar ahí. Por favor, desentúyase. Porque mi papá quiere fiestas en el espíritu. Yo le voy a pedir que agarre a los trompetistas y los llene del Espíritu Santo. Para que cuando tocan también danzan. Se puede. Yo he visto a una saxofonista, hermano, danzar cada vez que tocaba el saxo. ¿Se acuerdan ustedes? Yo decía, ¿y esta mujer cómo tiene tanto aire? Porque se necesita aire. Pero lo hacía. Porque había tal poder del Espíritu que se movía en ella, que se metía. Amén. Que el bajista brinque. Porque el Espíritu no lo deja. ¿Aló? Pero nosotros también, ¿verdad? Deje ya su compostura, hermano. Mire, yo era tan tieso como algunos que veo. Mejor así para que. Amén. Ojalá que el otro domingo veamos varones danzando aquí, mire. ¿Por qué no danzarán los varones, hermano? Blup. Pero si nos abren el cielo, va a ver lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿Cuántos quieren que el Señor tome un carbón encendido hoy? Todos los que quieran, vengan rapidito aquí. Vengan, vengan, vengan.